A ver, en relación con la intervención del señor ministro, lo primero a decir es esto. El gobierno sí está en el TPP. Estoy absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Puede que el ministro, bueno, me parece increíble que no lo sepa, pero que está, no voy a repetir todos los argumentos que di en la plenaria del Senado el martes, pero hay todas las pruebas del mundo que dice que el presidente Santos nos lleva para el TPP, porque si hay alguien partidario del libre comercio en Colombia es él, que fue ministro de César Gaviria, fue el ministro de Comercio que tramitó un acuerdo comercial con México que nos ha costado sangre y nos han vuelto cisco, un desbalance de balanza comercial de más de 5.000 millones de dólares. El gobierno del presidente Uribe dejó negociados el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, pero el que los aplica es este. Es Santos el que nos mete a la Alianza del Pacífico, incluso contra la opinión de la SAC. Entonces vamos para este. Yo en esto no tengo la menor duda y quiero ser perfectamente enfático al respecto. En segundo término, tomo nota, señor ministro, y me alegra saberlo, que una cosa que yo estaba convencido, pero usted lo dice porque le entendí que fue testigo presencial, es que hubo un acuerdo con Bavaria para acabar con la siembra de cebada en Colombia, que en algún momento se hizo ese acuerdo. Este es uno de esos crímenes contra este país. ¿Sí? Y además, como si fuera poco, entonces, después Bavaria se la venden valorizada por ese acuerdo contra los campesinos boyacenses y cundinamarqueses, se la venden a una transnacional. Es que en este país así no es posible construir un país. O sea, si quienes se han enchapado en oro a partir del esfuerzo de los colombianos no tienen el menor sentimiento de país, de nación, de que son colombianos, de que los campesinos de Boyacá, sino que lo único que importa es echarse unos dólares a bolsillo, no es posible, senadora, no va a construir un país. Sin un ápice de nacionalismo no es posible construir un país. Y ese es el tipo de personajes que están gobernando a Colombia. Y eso es lo que está destruyendo a este país. Entonces aquí el cuento no es que da lo mismo ser gringo que ser colombiano, no. Ese es un discurso de vendepatrias. Y eso está destruyendo a Colombia y lo va a acabar de destruir. Y si yo me tengo que quedar solo aquí diciendo esto hasta el último día, lo voy a seguir diciendo. Pero los hechos me están dando la razón a mí y a los que decimos esto, y no a quienes nos están gobernando. Dice el ministro, este es un problema estructural, no es solo de los TLCs. Y estamos de acuerdo, no es solo de los TLCs. Es que el problema de los TLCs no es que haya negocios internacionales, es que usted se meta a hacer negocios internacionales donde usted está derrotado de antemano precisamente porque hay una debilidad estructural. O sea, si en los TLCs Colombia ganara, o siquiera empatara, yo estaría de acuerdo. ¿Cuál sería el problema? Si crece el agro, si crece la industria, si se desarrolla la ciencia, si se desarrolla el país, pues yo estaría de acuerdo. El problema, ¿cuál es? Es que nos meten a unos acuerdos donde somos perdedores netos, no hay ninguna posibilidad de ganar, precisamente porque nos meten con debilidades estructurales. ¿Cómo así que los lecheros de Boyacá o de Nariño van a poder competir con la lechería neozelandesa o gringa o europea? Es burlarse de la falta de conocimientos de este país. Pero los que gobiernan sí saben cómo es la cosa, y usted lo dice bien, es un problema estructural. Y además dice, es imposible cambiar en el corto plazo. Entonces, doctor Laforí, es un crimen que si usted tiene una debilidad estructural en leche, lo metan en un tratado que lo obliga a ser competitivo en el corto plazo o a ver cómo se le quiebran 300 o 400 mil ganaderos. Esa es la discusión, esa es la discusión. O sea, ¿cuál es mi problema? Que yo estudio estas cosas y bueno, hablo con franqueza y digo las cosas como son. Esa es la triste realidad de esto. O sea, nos llevan para una matanza, una masacre de ganaderos de la leche. Es así de simple. Lo han dicho las agremiaciones y lo ha dicho todo el mundo. ¿Dónde empieza el debate con el ministro Iragorri? Aquí voy a empezar con una anécdota, porque parte de mi trabajo es bregar a que las cosas se aclaren. Entonces el ministro suele insistir o insinuar o que la gente entienda que él está de acuerdo conmigo. No, no estamos de acuerdo en nada, les voy a explicar cómo es. Mire, el día en que nombraron al ministro Homes, que no deja de ser puntilloso y se goza sus cosas, escribió un artículo en El Tiempo, Rudolf Homes, que es el padre de todas estas cosas. Entonces dijo, primera cosa, yo no entiendo por qué nombraron al ministro Iragorri, porque ese de esas cosas no sabe. Dijo Homes, no digo yo, digo Homes. Pero después se arregló y dijo, no, yo sí sé por qué lo nombraron. Es que es el hijo de Aurelio Iragorri, padre, que es un avesadísimo de la política. Luego quedó muy bien nombrado. Y yo creo que a estas alturas está claro que el ministro Iragorri es una persona que sabe
envolver hasta el peor menjurje en algodón de azúcar para que las cosas parezcan que no van a ser tan complicadas. Yo tengo que reconocerle eso al ministro. Es que los ministros de Agricultura en Colombia no tienen como trabajo que el país le sobreviva al libre comercio, sino crear la ilusión de que le vamos a sobrevivir para que cuando los colombianos se den cuenta ya no haya nada que hacer. Ese es el problema más grave que tenemos. O sea, el papel del ministro Iragorri y de cualquier ministro del presidente Santos es ayudar a sostener al presidente Santos. Entonces, ya me reconoció aquí un día que él es partidario del modelo económico que tenemos, del modelo de libre comercio, pero en su retórica y en su discurso lo que nos vende es la ilusión de que esto va a poder cambiar. Es un poco como anestesiando a la gente para que las cosas sigan pasando y mientras tanto se van desgranando y se van quebrando los unos y los otros y el país se va hundiendo, que es lo que está sucediendo. Ahora, no es solo el caso del ministro Iragorri, cada uno con su estilo, Juan Camilo Restrepo, Andrés Felipe Arias, todos han tenido el mismo oficio, que es vender las ilusiones de que vamos a sobrevivir a una cosa a la que no se le puede sobrevivir. Y de paso digo esto, no se ilusionen con el cuento de que entonces vamos a salir adelante porque el bienestar familiar compre leche colombiana. No, es que el TLC con Estados Unidos y con Europa lo que dice es que la leche extranjera y la colombiana en Colombia son absolutamente idénticas, senador Sierra, y que no hay ninguna posibilidad legal, digo yo, de que el gobierno pueda decirle al bienestar que solo puede comprar leche nacional. No, eso no se puede. Hay una cláusula del TLC que se llama el trato nacional, que consiste en que lo extranjero y lo colombiano en Colombia es la misma cosa. El problema que tienen conmigo es que yo estudio estos asuntos. Entonces no es posible, es paja. Es que esto lo montaron los gringos, no crean que le van a poder hacer trampa a los gringos. Ahí les acaba de decir un jefazo, los de la Unión Europea, oiga, no acabaron con las industrias licoreras, pero me las acaban, porque eso está pactado. Y ahí está una carta del vicepresidente Biden a Santos diciendo, bueno, y me cumple el alcohol carburante, ¿cómo así que usted me va a cerrar las importaciones de alcohol carburante? No, es que los gringos fueron los que redactaron el tratado y los europeos, y eso está absolutamente amarrado para que eso sea así como está siendo. Así como está siendo. Esta es la discusión que tenemos, ¿sí? Las posibilidades de entrar carne a Estados Unidos, ojalá sea así, pero yo suelo repetir una cita del presidente Bush que dice que no dejan entrar ninguna cosa que les haga daño. Dice textualmente la frase de Bush, dice, ¿qué tal que Estados Unidos permitiera, se aceptara importar sus alimentos? Se convertiría, dice, en una nación vulnerable, una nación sujeta a presiones internacionales. Luego, cuando hablamos, dice Bush, de agricultura norteamericana, hablamos de un problema de seguridad nacional. Entonces, si el día de mañana entra y me excusan un chimbo de carne a Estados Unidos, es porque le conviene a los gringos, no porque nos convenga a nosotros. Mientras tanto, no entra. Y menos, pues, si el adalid, el campeón de la lucha para abrir a los gringos es Juan Manuel Santos o cualquiera de los presidentes colombianos, que no dicen nada, porque tampoco dicen nada. Yo no me opongo a que se intente, pero señalo, los gringos no le jalan al fair play, ni los europeos, ni los neozelandeses, ni los japoneses, ninguno. Aquí los únicos del fair play somos los colombianos. Entonces, es que no somos competitivos, entonces que nos invadan. No, lo expliqué en el debate del martes, en azúcar los pulverizamos, porque el azúcar de remolacha no puede competir con el azúcar de caña. Y sin embargo, entonces, ¿qué hicieron los gringos y los europeos? Pues no entran, y punto. ¿Por qué? Porque somos europeos y defendemos nuestra producción, y se acabó el cuento. Entonces, aquí el problema al final, ¿cuál es? No nos metamos más cuentos. O no asumimos esa posición de dignidad y de soberanía nacional, senadora Nora, para no dejar entrar lo que no nos convenga, o no hay nada que hacer. Es que la soberanía nacional, la política, es el principal instrumento de la construcción económica en la historia de la humanidad. ¿Qué fue lo que hizo Simón Bolívar con los españoles? Fue decirles, ¿sabe qué? Nos vamos a relacionar con el mundo, pero no a través de las conveniencias de la corona española, y podemos ser pobres y lo que seamos, pero somos colombianos y aquí se hace lo que nosotros digamos. Esa es la construcción económica. Eso es lo que ha hecho grandes a los países. Porque si usted se mete en el cuento de que aquí esto es la entelequia de la competitividad y pone un muchacho de 8 años a competir con un jayán de 22, ¿qué? Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, realmente la retórica del ministro de Agricultura, y me excusan, pero quiero ser muy franco, a lo que apunta es a que los lecheros colombianos se adormezcan para que esta cosa siga avanzando. Ya lo ha dicho aquí el presidente de FEGA, en 10 años hay libre acceso de todo a este país. Pero de todo es de todo, y no va a dar un brinco
la economía colombiana la que haya podido sobrevivir esa fecha, doctor Iragorri, usted lo sabe que es así. Y eso no depende de un Ministerio de Agricultura, sea que lo quiera o no lo quiera hacer, esta es la realidad. Y este es un debate que los colombianos deberíamos dar. Yo no me opongo, y el Polo no se opone a que Colombia se relacione con el mundo, pero sí nos tienen que permitir que esa relación con el mundo no nos vuelva un estado vasallo, no nos destruya el agro, no nos destruya la industria, no nos desnacionalice la economía. ¿Qué es lo que va a terminar pasando en Colombia? Si esto sigue así, a la postre, ¿qué va a haber? Una élite de intermediarios de los intereses extranjeros viviendo como príncipes en Colombia. Y un país de parias, al que lo van a controlar de una parte con demagogia y con mermelada y con baratías, y el resto lo van a controlar con represión y a bala, porque no tienen otra manera de hacerlo. Colombia se está volviendo un país inviable, y estoy hablando del capitalismo, esto tampoco es una discusión como piensan los de semana con el socialismo, no, carajadas, estamos hablando del capitalismo. Estamos en manos de una élite que es incapaz de construir el capitalismo, y no lo puede construir porque no hace lo que hicieron los países que construyeron sus capitalismos. ¿Cuándo habló Estados Unidos de libre comercio? Siglos después de ni siquiera permitir el uso de la palabra. ¿Cuándo hablaron los europeos de libre comercio? Siglos después de no permitir ni el uso de la palabra. Bueno, miren hacia Grecia. Colombia va por el camino de Grecia, pero peor. Peor porque tenemos unas condiciones mucho más complicadas que las de los griegos. Entonces, bueno, el ministro seguirá cumpliendo con su función. Si no la cumple, lo echan del cargo. Pero yo seguiré cumpliendo con la mía, ¿cierto? Y sigo insistiendo en que llevan a este país para el matadero, estamos en el matadero. Aquí lo que pasa es que hay un orden, quién se quiebra hoy, quién se quiebra mañana, y la quiebra, así también paulatina, tiene que ver con que el país no se rebele contra eso. Porque si Gaviria se hubiera atrevido a meter todo el libre comercio de un solo tiro, se cae el gobierno. Y aquí te hago una invitación muy cordial a los empresarios particularmente, si no asumen su deber político de luchar de verdad por el progreso de Colombia, de ponerse los pantalones y decir, aquí los colombianos tenemos derecho a opinar sobre la suerte de este país, y se le digo a mis colegas de todos los partidos, aquí no va a haber futuro. Nadie puede construir un país si su clase dirigente no se amarra los pantalones y se decide a construir un país. Vamos a construir un país sobre la base de ser unos yester de los gringos, lo que digan los gringos es lo que está bien. Esa es nuestra tragedia, y es lo que se queda evidente en este debate. ¿Quién aquí pudo decir que se podía competir? Nadie. Nadie. El presidente de FEGAN no lo puede decir, no lo puede decir el ministro, no lo puede decir nadie. Pero sin embargo, vamos para allá, y nos tienen montado el mampuesto del TPP, que nos va a meter de una vez contra australianos, neozelandeses, vietnamitas, tailandeses, indonesios, malayos, más los gringos y los japoneses y los coreanos y los canadienses y todo el mundo, por favor. Este es un problema de la política. Me excusa, señora presidenta, que ¿cómo se dice? Me ponga un poco eufórico, pero es que realmente estas cosas tienen que dolerle a uno cuando se ven de esta manera. Muchas gracias.